Muchas gracias, señor presidente. Desde luego, señor ministro del Interior, tiene usted un cierto grado de desahogo, por decirlo en términos, no ofensivos, cuando inicia su intervención señalando que puede reconocer que en el transcurso de estos 4 últimos años de legislatura hoy viene a esta Cámara pudiendo ofrecer resultados y ha dicho usted literalmente que trabajando con mucha eficacia. Hombre, un cierto grado de desahogo también para empezar su pie en esta legislatura, en esta comisión, insultando, injuriando a grupos parlamentarios o estableciendo una fantasía muy sectaria, tratando de criminalizar las legítimas protestas que se han producido y en las que han participado millones de españoles contra los pactos felones del señor Sánchez, que son los pactos contra la Constitución, contra el Estado de Derecho, contra la democracia, contra la libertad y contra la igualdad de los españoles, y se haya atrevido a decir incluso que en esas manifestaciones se han producido graves ofensas a los símbolos nacionales. Oiga, señor Marlaska, que usted forma parte de un gobierno en el que una parte de ese gobierno acaba de presentar y ser respaldada por el conjunto de la izquierda de esta Cámara el inicio del procedimiento legislativo para la modificación del Código Penal y la supresión de los delitos de injurias a la corona, ofensas a España y enaltecimiento del terrorismo, que, por cierto, para este grupo parlamentario es también sus víctimas un símbolo nacional. Así que me parece, cuanto menos, de un cierto grado de desahogo, por no decir desfachatez, su introducción, sus primeras palabras. Y, oiga, mire, no trate usted de explicarnos lo que es España. No nos lo explique a nosotros, a los grupos parlamentarios que nos sentimos orgullosos de España, que nos sentimos orgullosos de nuestra condición de españoles y que nos sentimos orgullosos de la sociedad democrática española. Explíqueselo usted, lo que es España, a sus socios de gobierno, o mejor dicho, más que sus socios, a aquellos de los que ustedes y usted depende para poder seguir estando en Moncloa. Así que, dicho esto, señor ministro, vamos a lo que vamos. A nosotros no nos merece ningún crédito cuanto usted acaba de decir. No nos merece ningún crédito porque es prácticamente la repetición. Voy a hacer, tengo el plan, voy a impulsar lo mismo que usted señaló hace 4 años aquí como objetivos de la legislatura que se acaba de agotar. Y además porque usted lleva 6 años, casi 6 años, al frente del Ministerio y, por tanto, las evidencias mandan. Es decir, usted comparece hoy aquí sin que pueda ser asistido por el beneficio de la duda. Por el contrario, viene usted hoy aquí siendo heredero de sí mismo, es decir, de sus fracasos, de su indolencia y de sus mentiras. Mire, viene hoy aquí tras haber sido reprobado 2 veces por esta Cámara. Viene hoy aquí tras haber traicionado su propia biografía, convirtiéndose en dócil ejecutor de los pactos de Sánchez con los herederos políticos de ETA o guardando un escrupuloso y cobarde silencio cuando se señala a jueces con nombres y apellidos, y ya no solo por parte de aquellos que le están sosteniendo en el Gobierno, sino, como hizo hace unos días, por parte de la vicepresidenta Rivera. Usted hoy viene aquí tras haber mentido a las víctimas del terrorismo, prometiéndoles que no habría traslados masivos, que no habría traslados de terroristas con delitos de sangre y que iban a prohibirse los homenajes públicos a los terroristas cuando salen de prisión. Y el resultado es exactamente el contrario. Y el resultado es también todos esos tejemanejes repugnantes que hemos conocido y por los que tendrá que venir el señor secretario general de Instituciones Penitenciarias, a petición de mi grupo, a dar explicación ante esta comisión. Viene usted tras haber intentado usar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional para cubrir intereses políticos y maniobras del Gobierno. Oiga, como se vio en la pandemia. Recuerde usted las declaraciones del general Santiago desde la Moncloa, o como se vio recientemente el primer día de protestas ante la sede de Ferraz con el disparo de gases lacrimógenos hecho
por el que el delegado del Gobierno va a tener que responder ante un juez. Mire, viene usted tras haber perseguido y cesado a mandos con un historial de servicio brillante simplemente porque se negaron a cumplir los caprichos o los intereses políticos del señor ministro del Interior, antepusieron el cumplimiento de su deber, es decir, el compromiso con su uniforme y con el honor. Y paradigmático de este caso, señor Pérez de los Cobos, por mucho que a usted le fastidie tener que escuchárselo una y otra vez, es el caso Pérez de los Cobos, en donde la derrota final de su señoría ante los tribunales ha sido rotunda y manifiesta. Y viene usted tras haber sido el ministro del Interior que menos interlocución ha tenido con los representantes profesionales de los agentes, como ellos mismos reconocen, el que menos de toda la democracia, pero al mismo tiempo el que más sanciones ha impuesto a esos representantes de los agentes por el ejercicio de sus labores de tipo representativo y sindical. Oiga, basta citar los casos Leal, Román, Valverde o Samuel Vázquez, entre muchos otros. Además, señor ministro, de tratar de colarles, como hizo, un régimen de censura previa en la policía a través de un decreto de incompatibilidades de la Policía Nacional en el 2022 que finalmente tuvo usted que echar para atrás ante la oposición masiva de todos ellos. Mire, su desapego hacia los agentes y el estilo autoritario y despectivo que ha impuesto usted en el Ministerio del Interior y que sigue su cúpula de mando tiene un exacto reflejo en la frase pronunciada por el director general de la Guardia Civil en el Consejo de la Guardia Civil, celebrado el pasado mes de diciembre, cuando dijo literalmente: yo aquí no vengo a escuchar, vengo a dar órdenes. Y peor aún, señor ministro, usted ha tratado de engañar a la Guardia Civil y a la Policía diciéndoles que estaba absolutamente de acuerdo con la equiparación salarial mientras ha recurrido la sentencia que le obliga a negociar el acuerdo firmado e incumplido en 2018. Y, mientras tanto, sigue usted sin resolver, a pesar de los planes de lo que dice va a hacer, igual que dijo que iba a hacer hace 4 años, sigue usted sin resolver cuestiones que son determinantes, como, por ejemplo, la fijación de la jornada laboral en la Policía Nacional, que lleva 2 años prometiéndolo, o el cumplimiento efectivo de la Orden General de Servicios en la Guardia Civil, o la revisión de los criterios de otorgamiento de condecoraciones, o la falta de equipamientos individuales adecuados como chalecos, cámaras y material de primeros auxilios, o la inoperatividad, a pesar de su segunda versión que ha anunciado del plan de infraestructuras, la inoperatividad, insalubridad y a veces ruina de los centros de trabajo, o la deficiente situación del parque de vehículos, o el grave problema de los suicidios, o la insultante diferencia de la pensión de jubilación en comparación con las policías autonómicas, o la falta de adaptación de la normativa del uso del arma a la nueva realidad criminal, para evitar el calvario que hoy padecen los agentes cuando tienen que hacer uso de ella para salvaguardar su vida o la de terceros. Y todo ello, señor ministro, en un contexto en el que se han incrementado en la calle las agresiones a los agentes en detrimento de su seguridad y en detrimento del concepto de autoridad pública que representan. Del mismo modo que se han incrementado las agresiones de un modo muy sustantivo a los funcionarios de instituciones penitenciarias en el interior de los centros, sin que parezca que ustedes se den interés o cuenta de ello. Mire, viene hoy aquí tras haber conseguido que se disparen los índices de criminalidad, por más que trate de disimularlo. Digo disimularlo, por no decir literalmente mentir a esta comisión. Oiga, datos suyos. Gobierno de España, Ministerio del Interior, Secretaría de Estado de Seguridad, Dirección General de Coordinación y Estudios. Datos
de Policía, Guardia Civil, policías autonómicas y policías locales. Periodo de enero a septiembre comparativo 2022-2023. Homicidios dolosos y asesinatos consumados se han incrementado un 1,9. Homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa se han incrementado un 9,8. Delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria se han incrementado un 20,2. Delitos graves y menos graves de lesiones delitos de secuestro se han incrementado un 62,5. Agresión sexual con penetración se han incrementado un 12%. Resto de delitos contra la libertad sexual se han incrementado un 12,3%. Robos con violencia e intimidación, un 11,9%. Robos con fuerza en domicilio, el único que ha bajado, un menos 2,6%. Sustracción de vehículos, un 4,0%. Tráfico de drogas, un 8,9%. Estafas informáticas, un 22,8%. Y otros delitos, otros ciberdelitos, un 10,2%. Así que, señor ministro, ya me dirá usted cómo viene a decirnos que todos los índices de criminalidad han bajado. Y, por cierto, mire usted, ahórrese en la segunda parte de la primera parte de la demagogia que ya ha hecho. Vaya usted a los barrios más humildes y pregunte si no ha crecido en los barrios más humildes la sensación de miedo e inseguridad como consecuencia de la presencia en esos barrios de bandas organizadas latinas, magrebíes y subsaharianas. Y decir esto no es ser esto o aquello. Decir esto es la verdad que sienten y padecen y sufren millones de españoles. Por cierto, aquellos que viven en hábitats más humildes. En definitiva, señor ministro, frente a su hora y cuarto habría muchas cosas que decir, pero tengo que ir siendo muy breve. Desde luego, el fracaso rotundo de su Gobierno y de su Ministerio en el empeño de garantizar la libertad y la integridad y la vida de las mujeres es manifiesto. Primero, porque es usted copartícipe del mayor atentado que se ha cometido por parte de un Gobierno en democracia contra esa libertad y la vida, seguridad y vida de las mujeres, que es la ley del sí es sí. Mire, 1.233 excarcelaciones hasta noviembre, reducciones de condena hasta noviembre del año pasado y 126 excarcelaciones, que son los últimos datos que ha dado el Consejo General del Poder Judicial. A fecha de hoy, muchos más. Y, desde luego, señor ministro, el número de violaciones ha crecido de una forma exponencial. En el periodo 2017 a 2022, un 132%. Y las violaciones en manada, un 87%, siendo además, en este caso, la mitad de las víctimas niñas menores de edad. Y, desde luego, mención aparte exige el execrable incremento de mujeres asesinadas en los últimos meses, lo que pone de relieve la inutilidad de sus políticas preventivas, de las que tanto presumió hace 4 años y ha vuelto usted a presumir hoy aquí. Por supuesto, en materia de inmigración, usted ha sido incapaz de garantizar la seguridad de nuestras fronteras en Ceuta y Melilla. Ha sido incapaz de frenar el tránsito migratorio ilegal, la avalancha migratoria ilegal en Canarias, incrementada de una forma exponencial en los últimos meses. No me hable usted de salvar vidas, señor ministro, porque bajo su mandato se han perdido muchas más vidas en las aguas del Mediterráneo y en las aguas canarias que juntos todos los años anteriores. Desde luego, la incapacidad efectiva, real, en virtud de los resultados, no de las disposiciones teóricas, de los resultados, para luchar contra las mafias, para luchar contra las ONGs que actúan en consonancia con las mafias y para no dejarse torrear por Marruecos, es evidente. El último episodio de los aviones Patera en Barajas lo acredita. Y también lo acredita su incapacidad los experimentos, como el experimento de concentración masiva que están llevando a cabo en Alcalá. Voy a terminar en el mismo tiempo, señor ministro, si me lo permite, que la señora portavoz del Grupo La señora Vázquez tenía Popular. 2 comparecencias y nos ahorró
Pues, 15 minutos. Perfecto. Por Pues eso fui generoso. Entonces, señor ministro, termino. Mire, nosotros hoy no le vamos a preguntar nada, salvo algo muy claro. Solamente esto. Y con eso termino, señor presidente. Visto los pactos de su Gobierno con sus socios en relación con la cesión integral de la inmigración a Cataluña, ¿considera que esa cesión integral es constitucionalmente posible? ¿Está usted dispuesto a asumirla como ministro? ¿Qué futuro le aguarda a la Policía Nacional en Cataluña si todo eso va adelante? Y, por extensión, ¿va usted a avalar la desaparición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de Cataluña, el País Vasco y Navarra, como exigen aquellos de los que Sánchez depende? Y ya por último, y termino, ¿va usted a avalar la definitiva excarcelación de todos los presos etarras, tal y como conjuntamente Bildu, Esquerra, Junts y el BNG le exigieron en Bilbao el pasado 13 de enero? Hable usted sobre esto y déjese de fantasías sobre su fracaso manifiesto en estos 6 años de gestión. Por eso, señor ministro, usted sabe que hoy está aquí sencillamente porque el señor Sánchez no ha podido encontrarle un sustituto y lo ha intentado. Cualquier palabra de futuro que usted pueda establecer, como la hora y media de esta mañana, no tiene para nosotros ningún valor. Progre les aplaude la invasión migratoria en España, que está causando gravísimas consecuencias en materia de seguridad, en materia de convivencia entre los españoles, de precarización de la mano de obra, de colapso de nuestros servicios sociales, de nuestra sanidad. Esa invasión migratoria que han ordenado desde minorías globalistas a las que ustedes se suman, pero que no les afecta a lo más mínimo, porque en sus coches y despachos oficiales, en sus aviones privados y en su seguridad de sus residencias no les llegan los efectos de esa invasión migratoria. Una invasión que desprecia la soberanía de las naciones y los Estados. Y por eso sus políticas atacan directamente a la familia, atacan la natalidad. Por eso favorecen el aborto, favorecen la eutanasia, financian a los lobbies LGTBI. Por eso están provocando el suicidio demográfico, es decir, una tasa de natalidad insuficiente que luego les justifique a ustedes hablar de la necesidad de esa inmigración masiva y descontrolada. Ustedes que están promoviendo el multiculturalismo, es decir, la entrada de personas completamente desarraigadas, que no tienen ninguna intención de integrarse y que además pretenden imponernos sus costumbres, costumbres tan terribles como la ley de la Sharia o como, por ejemplo, la ablación del clítoris, el matrimonio forzado, es decir, el desprecio más absoluto a la mujer. Ustedes que ceden a la presión anexionista de países limítrofes como Marruecos sobre ciudades históricas como Ceuta y Melilla o sobre las Islas Canarias, con unas gravísimas consecuencias. En la anterior legislatura, más de 161.500 personas entraron de manera ilegal en España. Hágase una idea, es la misma población de capitales de provincia como Huelva, Toledo, Lérida o Lugo. Con un fraude de ley evidente que ya se ha mencionado aquí en esta sala. Se solicita asilo, el asilo no se resuelve, se presentan recursos, termina siendo solicitudes de arraigo, terminan logrando la residencia y terminan consiguiendo la nacionalidad. Con un aumento, aunque usted lo niegue, de la inseguridad, el aumento de la criminalidad en España, desde el 2021 ahora con datos oficiales, ha aumentado un 18%. Un asalto a nuestras fronteras. Mire, las fronteras marítimas, por ejemplo, del 1 al 15 de enero del año pasado, 2023, entraron 921 personas ilegales. En lo que llevamos en este mes de enero del 2024, en el mismo periodo, señor ministro, del 1 al 15, han entrado 3.658, un 300% más, con un fraude evidente en la concesión de la nacionalidad. Usted sabe perfectamente, en los últimos 10 años se le ha concedido a marroquíes, a 264.000 marroquíes la nacionalidad. ¿Y sabe lo que ocurre? Que no se les pide que renuncien a su nacionalidad. Voy terminando, señor presidente. La situación de las bandas latinas, las mujeres asesinadas, 24 asesinatos cometidos por personas extranjeras de 49, es decir, casi la mitad de las mujeres asesinadas lo han sido por personas extranjeras. El fenómeno del terrorismo yihadista que usted intenta ocultar. Hay que terminar, señor ministro, con el efecto llamada, con las regularizaciones, con la residencia, con la nacionalidad, con seguir entregándole subvenciones a las ONG. Y hay que dejar claro un mensaje. Todo aquel que entre de manera ilegal
solo tendrá un destino, la devolución o expulsión a su país de origen. Muchas Eso es gracias, lo único que señor Ortega. cubrirá con seguridad nuestras fronteras. Gracias. Gracias.